Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho Civil 3 y esta vez vamos a ver el tema 15, el sistema hipotecario español, el registro de la propiedad. El registro de la propiedad en cuanto a institución. Desde su instauración por la ley hipotecaria en 1861, la relevancia del registro de la propiedad es notorio. Tanto el artículo 1.1 de la ley hipotecaria como el 605 del Código Civil dicen que el registro de la propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. La publicidad formal del registro de la propiedad. El acceso al contenido del registro puede hacerse a través de exhibición de los libros registrales, nota simple informativa o certificación catastral. Referencia al registro de bienes muebles. Está encomendado a los registradores de la propiedad, bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, y tiene por objeto la publicidad de la propiedad y de las cargas y gravámenes recayentes sobre bienes muebles, así como las condiciones generales de contratación. La finca registral. Tenemos las fincas propiamente dichas y las fincas especiales. Bien, según el artículo 84 de la ley hipotecaria, son objeto de inscripción los edificios en régimen de propiedad por pisos, construido o comenzado a construirse, e inscripción de los pisos o locales en régimen de propiedad horizontal. Una finca, ¿vale? Una finca propiamente dicha es un bien inmueble, que puede ser finca rústica o finca urbana. Es decir, es la finca material. La porción del suelo ocupada por cualquier edificación, instalación o plantación habrá de estar identificada mediante sus coordenadas geográficas. Artículo 202 de la ley hipotecaria. Salvo que por antigüedad no fuera exigible, deberá aportarse para su archivo registral el libro del edificio, dejando constancia de ello en el folio real de la finca. En tal caso, cuando se trate de edificaciones en régimen de propiedad horizontal, habrá de constar en folio real de cada elemento independiente su respectiva representación gráfica tomada del proyecto incorporado al libro. Las fincas especiales son bienes inmuebles que también son inscribibles en el registro de la propiedad, pero no son finca propiamente dichas, como las que hemos visto. Y son las fincas discontinuas, que son explotaciones agrícolas o industriales que constituyen una unidad orgánica, aunque estén situadas o recaigan sobre fincas no colindantes. El agua, que es considerado como finca registral independiente por el artículo 66 del reglamento hipotecario, y las concesiones administrativas, que son que afectan o recaen sobre bienes inmuebles, ¿vale? Y deben inscribirse a favor del concesionario con la extensión y condiciones que resulten correspondientes. La descripción de la finca. Según la ley 13/2015, la inscripción contendrá la inscripción de la finca contiene la descripción detallada físicamente, incluyendo su referencia catastral, si está o no coordinada geográficamente en el catastro, y su calificación urbanística en su caso. La inmatriculación de la finca. La inmatriculación o primera inscripción del dominio. Se afirma que la ocupación origina de forma inmediata la propiedad y que no se pueden adquirir por ocupación los demás derechos reales. Es decir, en principio solo se puede adquirir por ocupación la propiedad. El registro inmobiliario pretende fundadamente proteger el tráfico económico y crediticio sobre bienes inmuebles. El artículo 243 de la ley hipotecaria dice que el registro de la propiedad se llevará abriendo un folio particular a cada finca en el libro correspondiente. Todas las inscripciones, anotaciones, cancelaciones posteriores relativas a esa misma finca se practicarán a continuación sin dejar claros entre los asientos. La inscripción de derechos reales sobre fincas no inscritas. Si no está la finca escrita, no puede acceder al registro de derecho alguno constituido recayente en ella. Es decir, si yo tengo una finca, ¿vale? Y sobre esa finca, pues, pero que no está inscrita en el registro, sobre esta finca, pues le doy a mi prima pues un derecho de usufructo, ese derecho no se puede inscribir en el registro de la propiedad porque no está inscrita la finca. El titular de cualquier derecho real impuesto sobre finca cuyo dueño no hubiera inscrito su dominio podrá solicitar la inscripción de su derecho con sujeción a las normas prescritas en el reglamento. Hablamos de una anotación preventiva, es decir, mi prima, ¿vale?, como titular de un derecho real sobre una finca que yo no he inscrito, puede solicitar una anotación preventiva, ¿vale? Pero no es lo mismo que anotar un derecho real que recae sobre una finca que está inscrita,
¿vale? Los medios de inmatriculación. Según el artículo 199 de la ley hipotecaria, la inmatriculación de fincas no escritas a favor de una persona se practicará mediante expediente de dominio, mediante título público de adquisición o mediante un certificado que viene en el artículo 206 de la ley hipotecaria. El expediente de dominio. El expediente de dominio es un proceso judicial, ¿vale? Es un procedimiento de jurisdicción voluntaria cuyas funciones son conseguir la inmatriculación de la finca no inscrita, servir como medio para reanudar el tracto sucesivo y hacer constar en el registro la mayor cabida de las fincas inscritas. El propietario que carezca de título inscrito de dominio o que, aun teniéndolo, no pudiera inscribirlo por cualquier causa, podrá obtener la inscripción de su derecho con sujeción al artículo 201 de la ley hipotecaria mediante actuación judicial. Los títulos públicos de adquisición complementados por acta notarial. Según el artículo 205 de la ley hipotecaria, son inscribibles sin necesidad de previa inscripción los títulos públicos otorgados por personas que acrediten de modo fehaciente haber adquirido el derecho a favor de otra persona y se publiquen edictos en el tablero de anuncios del ayuntamiento donde radica la finca, expedidos por el registrador con vista de los documentos presentados. No hay una intervención judicial, sino que actúa el registrador. Los requisitos son inexistencia de inmatriculación de la finca, que el título adquisitivo debe ser previo al otorgamiento del título público de enajenación y que la transmisión entre dueño enajenante y adquirente se instrumente en título público. Las actas de notariedad se convierten en título inmatriculador. Las inscripciones establecidas en los artículos 205 o 206 de la ley hipotecaria no surten efecto respecto de terceros hasta haber transcurrido 2 años. Artículo 207. La certificación del dominio de entidades públicas, artículo 206, y dice que el Estado, las provincias, los municipios y las corporaciones de derecho público, cuando carezcan de título escrito de dominio, podrán inscribir bienes inmuebles mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en el que fueron adquiridos. ¿Vale? Aquí, en estos puntos te estaba hablando de cómo se debe inmatricular una finca que no está inscrita, es decir, mediante expediente de dominio, que es un proceso judicial, mediante un título público de adquisición, que vemos que no es un proceso judicial, sino que actúa el registrador, y una certificación de dominio que sirve para entidades públicas. La doble inmatriculación. Por ejemplo, viene en el artículo 313 del reglamento hipotecario. Si es doble bajo dominio de la misma persona, se traslada las inscripciones al folio más antiguo. Pero se necesita que esto sea pedido por la persona. Es decir, doble inmatriculación, por ejemplo, pues que yo tengo mi finca y está inmatriculado en el folio 205 y luego resulta que está inmatriculado también en el folio 517. ¿Qué es lo que se hace? Pues se coge normalmente el del 517 y se pasa al del 205 y ya está. Si es doble la inmatriculación pero bajo el dominio de distintas personas, si hay acuerdo, basta con la rectificación al folio convenido. Modificaciones de la finca registral. Artículo 50 del reglamento hipotecario. Se practicarán en el registro en virtud de escritura pública en que se describan las fincas a que afecten, así como las resultantes a cualquiera de dichas operaciones y las porciones restantes cuando fuere posible, o por lo menos las modificaciones en la extensión y los linderos que por donde se haya efectuado la segregación. Si no constar en el registro la cabida total de las fincas, deberá prestarse en las notas marginales en las que se indique la operación realizada. ¿Vale? Agrupación de fincas. La agrupación consiste en reunir 2 o más fincas ya inscritas en una nueva a la que se adjudica un nuevo número. Es decir, tenemos la finca 318, la finca 319 y la finca 320, ¿vale? Y se agrupan, ¿vale? Para formar una nueva, la finca 516. Ya está. División de fincas. La división propiamente dicha supone que una misma finca que ya está inscrita se divide en 2 o más suertes o porciones y determina el cierre del folio correspondiente de la finca matriz. Es decir, la finca 112 se divide en 3 y el folio,
¿vale? De la finca matriz de la 112 se cierra. Ya está. Segregación de fincas. La segregación supone separar parte de una finca inscrita para formar una nueva. Es decir, la finca 500 sigue existiendo, ¿vale? Pero una parte de ella ha servido para crear una nueva finca. No es lo mismo división que segregación. La división es que una finca se divide en tres, ¿vale? Y la finca matriz se cierra, y en la segregación es que la finca matriz sigue existiendo, pero una parte se segrega, se va de esa finca matriz y se crea una nueva. Agregación de fincas consiste en anexionar a una finca inscrita otras fincas u otras porciones sin que la finca solvente pierda su numeración registral ni se cierre el folio a ella correspondiente. Es decir, a la finca 305 pues se le agrega la 208 o la parte segregada de otra finca, etc. Actos y derechos inscribibles. El objeto fundamental del sistema registral radica en ofrecer la debida publicidad de los derechos recayentes sobre los bienes inmuebles y, por tanto, la previa constancia de las fincas registrales no es sino un presupuesto instrumental del sistema. Es decir, pues es simplemente dar publicidad y ver qué derechos existen sobre qué fincas o sobre qué bienes inmuebles. La inscripción de los derechos reales inmobiliarios como regla. Los pasajes normativos del artículo 2 de la ley hipotecaria, y te dice que son inscribibles solo los actos y contratos en cuya virtud se crean o modifican derechos reales. Se inscriben, ante todo, títulos translativos o declarativos de dominio de inmuebles, es decir, translativos o declarativos es porque este inmueble se traspasa a X persona o pues resulta que es de esta persona y se inscribe. Vale. Los títulos que constituyen, reconozcan, transmiten, modifican o extingan derechos de usufructo, de habitación, de hipoteca, de enfiteusis, censos, etc. Es decir, otros derechos reales. Los actos y contratos en cuya virtud se adjudiquen algunos bienes inmuebles o derechos reales. Y los títulos de adquisición de bienes inmuebles y derechos reales que pertenezcan al Estado o a las corporaciones civiles y eclesiásticas. Es decir, se inscribe títulos translativos o declarativos de dominio. Los que constituyen, reconozcan, transmiten o extingan de otros derechos reales. Y sobre todo los títulos que pertenezcan al Estado o a las corporaciones civiles. La inscripción de relaciones jurídicas de naturaleza personal. Las relaciones jurídicas que no tengan carácter real no son inscribibles. La inscripción de los arrendamientos de bienes inmuebles. Son inscribibles los arrendamientos de bienes inmuebles por más de 6 años o se anticipen las rentas de 3 o más o haya convenido entre las partes. También pueden inscribirse los subarriendos, la opción de compra y el derecho de retorno. Todo esto viene en el reglamento hipotecario. Inscripción con opción a compra. El derecho con opción a compra es inscribible, ya sea ad hoc o por el pacto expreso. Las circunstancias que deben presentarse, además de las necesarias para inscripción, son convenio expreso, precio estipulado y plazo para el ejercicio de la opción. Inscripción de las resoluciones judiciales relativas a la capacidad de las personas. Según el artículo 2.4 de la ley hipotecaria, se inscriben también en el registro de la propiedad las resoluciones judiciales relativas a la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes. Esta constancia no es obligatoria. Y bueno, hasta aquí el tema 16 y el tema 15, perdón, y nos vemos en el siguiente tema. Un saludo.